Entonces empezamos a hacer unos procesos de formación políticos, ¿cierto? Y entonces los muchachos, incluso los mismos delegados, directivos, políticamente comprenden muy bien la cooperativa. Un grupo de investigación de la Universidad de Antioquia alrededor de cómo insertar los jóvenes o cómo descubrir o indagar alrededor de un modelo de cómo insertar los jóvenes para la sostenibilidad del cooperativismo. Se mencionaba que para para una cooperativa definir hacer trabajo con juventudes, primero debe tener una voluntad política, y no es suficiente la voluntad política. Yo diría incluso que no es voluntad de discurso. Sí, ya trabajamos con jóvenes, es muy importante la juventud, pero en la práctica eso no se compadece con lo que se hace. Y a la par de tener una voluntad política, habrá que definir unos recursos. Ya Rodrigo hablaba alrededor de eso. Pues hay que definirle unos recursos, y no solamente unos recursos económicos, sino que hay que tener también una estructura. Mi nombre es Diana Marcela Lazo y pertenezco a la Fundación Ultrahuilca de la Red Juvenil, y pues es importante esos espacios que nos da la CIPU para poder compartir experiencias, ¿no? Para poder que los jóvenes trabajen por un mismo bien común, para poder socializar convivencias, experiencias, o sea, lo que cada joven trabaja, o sea, como todos los trabajos que se hacen por los mismos jóvenes, para que los jóvenes se vuelvan críticos. Se hace un reconocimiento muy importante de la parte del pensamiento y de la educación, sobre todo con miras a algo que en los proyectos y que hacer cooperativo no se puede poner en duda, y es la intención de pensar una transformación del mundo en que vivimos y de lograr la configuración de una humanidad más justa y más digna. En esto podríamos entender la corporación, como lo hemos empezado a nombrar, como una pequeña cooperativa intelectual. Nosotros no tenemos un quehacer económico, pero trabajamos en comunidad por un combate en las ideas principalmente, puesto que si no hay una transformación de la humanidad en sí, no puede haber proyecto alternativo que pueda pelechar. Es importante eso porque el capitalismo también tiene esa expresión la he venido escuchando ya hace poco, el capitalismo tiene sus tanques de pensamiento, y ahí es donde cocina su ideología, y de ahí parte para toda su difusión. Y es importante entonces también el capitalismo y la derecha, y es importante entonces al mismo tiempo hacernos a unos tanques de pensamiento de izquierda y de propuestas alternativas, pero a eso hay que metérsela duro, hay que hacer el combate en las ideas y construir propuestas. La MANE somos todos, y la lucha apenas empezó hace un año, bueno, a final del 2011, cuando logramos tumbar la reforma a la Ley 30. Bueno, primero les voy a hacer como un contexto, voy a tratar de ser muy breve, un contexto histórico de la MANE, cómo surge, y finalmente les voy a comentar qué hemos venido haciendo este último semestre o este año 2012 y cuáles son las proyecciones que tenemos. Mucha gente cree que la MANE, y digamos esta coyuntura empieza en 2012, en marzo, con la socialización del proyecto de reforma a la Ley 30, pero no, este proceso del movimiento estudiantil viene generándose desde el año 2010 en el gobierno de Álvaro Uribe y la ministra de Educación Cecilia María Vélez White. En 2010 ellos deciden presentar una reforma al esquema financiero de la educación superior, pues porque desde 1992, con la implementación de la Ley 30, las universidades colombianas han sufrido una crisis financiera que cada vez se profundiza más, y después de 20 años de Ley 30 se hacía necesario una reforma. Sin embargo, en 2010, cuando se presenta esa reforma, que se presenta en abril, el movimiento estudiantil, gran parte de los profesores y la comunidad universitaria y académica en general, se pronuncian frente a ella afirmando que es una reforma que realmente no da soluciones a la crisis de las universidades públicas y a la crisis de la educación superior colombiana. Y lo que sucede con este llamado es que la reforma no se pasa, pero el nuevo gobierno y el nuevo ministerio, que era la ministra que ustedes veían ahí como muy triste cogiéndose la cabeza, empiezan toda una reforma estructural a la educación superior. Ese proceso termina
en lo que en 2012 vimos, que es la presentación de una reforma a la Ley 30, en la que se tocaban todos los puntos de la educación superior en Colombia, desde las instituciones técnicas y tecnológicas hasta la educación superior universitaria. La Mesa Amplia Nacional Estudiantil se enfoca precisamente en fortalecer el movimiento estudiantil, no solamente como movimiento estudiantil, sino en articulación con las luchas sociales y populares colombianas, partiendo de la premisa de que la lucha por la educación es una lucha que nos compete a todos. ¿Por qué? Porque en una sociedad como la nuestra, en una sociedad que está atravesada por un conflicto interno tan fuerte de hace ya más de 60 años, la educación es una herramienta para eliminar estas brechas tan grandes de inequidad, es una herramienta también para hablar de paz en Colombia, es una herramienta para hablar de democracia y para fortalecer una soberanía nacional. Gracias a la lucha social, estudiantil y popular colombiana, la reforma a la educación superior sale de trámite en el Congreso.